Buenos días. Y pues yo también estoy agradecido de poder abrir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de participar en el púlpito de la iglesia. Gracias a la invitación de nuestro pastor, el hermano Matt, es que puedo hacerlo. Es una bendición el poderlo hacer, es un privilegio y también entiendo que es una gran responsabilidad, y más ante textos como, ante cualquier pasaje de la palabra, pero estos que estamos viendo ahorita sin duda tienen una gran importancia en nuestras vidas, y yo espero que el Señor me ayude, nos ayude a todos los que compartimos la palabra del Señor a enseñar lo que Dios quiere, a no entorpecer la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y es mi oración que también en este día el Señor nos permita entender lo que Él quiere para nosotros. Dios siempre tiene algo para nosotros, y especialmente tenemos esa confianza que cuando nos reunimos como iglesia, ahí Dios envía una palabra especial que no podemos escuchar de otra manera, porque Dios nos ha colocado en el cuerpo como Él ha querido, y al estar en esa posición recibimos aquello que Dios quiere para nosotros. Entonces, pues ese es nuestro anhelo, que así sea, y que también bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, al estar estudiando su palabra cada día en sus casas. No, el domingo no puede suplir eso, y Dios les va a bendecir en la meditación de su palabra. Léanla, oren sobre ella, con ella, y pídanle a Dios que hable a sus vidas, y Él lo va a hacer. Dios es asombroso, Él es el maestro y Él es el que nos enseña su palabra. Hay porciones de la palabra que son difíciles para enseñar. Su contenido a veces nos afecta, a veces nos ofende. Y también mi oración es que los que compartimos la palabra, en particular yo, que no ofendamos, ¿sí? Que no añadamos ofensa a la ofensa natural de la palabra. Y en un ratito van a ver por qué digo esto. Hay cosas en la palabra que nos ofenden porque aún somos pecadores. Aún siendo hijos de Dios, aún siendo ya salvos por la gracia de Dios y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es lo único que nos puede salvar y pagar por nuestros pecados, aún así viene la palabra de Dios a nuestras vidas y duele, y tenemos que aceptarlo, tenemos que reconocerlo. Muchas veces tenemos que arrepentirnos. Sí, ya como hijos de Dios todavía estamos creciendo en la gracia, estamos creciendo en el conocimiento del Señor, estamos entendiendo más de quién es Él, quiénes somos nosotros y qué somos nosotros, tanto en nosotros mismos como en la nueva obra que Cristo ha comenzado, pero que todavía no ha perfeccionado, que estamos en un proceso, y ese es el proceso donde viene esta ofensa, viene este dolor. Este pasaje que estamos estudiando el día de hoy es uno de esos, hermanos. Si nos abrimos ante Dios a que Él tenga libertad de iluminar, como hemos oído en versículos anteriores, su luz, su verdad en nuestro corazón, seguramente el Señor nos mostrará que necesitamos más de Cristo, necesitamos conocerle más, necesitamos más de su gracia cada día. Pero como cantamos hace unos momentos,
Gracias a Dios por su amor, por el amor de Cristo. Y sí es suficiente. Así que, aunque vengamos y la palabra de Dios nos amonesta espiritualmente, el amor de Cristo es suficiente para levantarnos y seguir adelante. Y así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Espero que con estas palabras introductorias no se vayan a asustar y no vayan a cambiar de canal. No vayan a hacer eso, por favor. Sino que les interese lo que vamos a ver. Estamos en el Sermón del Monte. Estamos en este gran pasaje donde Cristo se está presentando como el Rey prometido por Dios, el Rey del nuevo pacto. Y Cristo está contestando y adelantándose inclusive a situaciones que vienen hacia su persona y hacia su enseñanza. Y en los mensajes pasados estuvimos aprendiendo que Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Hay aspectos de la ley, ya vimos esto, que en Cristo se cumplen y se terminan por cumplidas. Ya no siguen esas acciones porque ha llegado el acto final a lo cual apuntaban todas esas cosas. Ha llegado la obra final a la cual apuntaban esas cosas. Pero que de fondo de todo lo que había antes en la ley de Dios está el Espíritu de Dios, está la verdad de Dios, y que Cristo eso no lo vino a quitar, lo vino a establecer, a confirmar y aún amplificar. Y es el caso de nuestro texto el día de hoy. Está Cristo amplificando lo que había inclusive en la ley del Antiguo Testamento, que Él no venía a quitar ni a contradecir, como se le acusaría después. Se acusaría a Cristo de estar en contra de Moisés, de estar en contra de las cosas que había enseñado, inclusive de estar en contra del sistema de adoración, y acusaron a Jesús de que quería destruir el templo. Cristo no había venido a eso, pero de eso le acusaron. Y de eso acusaron a sus seguidores después, a todos sus apóstoles, la mismita acusación. Los judíos, cuando los acusaban, decían: viene a contradecir nuestra religión, viene a contradecir nuestras tradiciones y vienen a destruir o a atacar las cosas del templo. Cristo, desde antes, desde el inicio de su ministerio, empezó a mostrar que no era contrario a la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Eso lo estuvimos estudiando en los versículos 17 al 20 de Mateo capítulo 5. Estamos en Mateo capítulo 5. Hemos llegado a esta sección que abarca los versículos 21 hasta el 26. Vamos a leerlo nuevamente. Ya lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo nuevamente el día de hoy. Dice así, Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos a pedir tu ayuda en esta hora para el estudio de tu palabra. Nos echamos sobre ti, Señor, y pedimos de tu bendición. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendice a mis hermanos al escuchar. Bendice a aquella persona que aún no te conoce como Señor y Salvador, que no tiene una relación íntima contigo, que pueda rendirse, Señor, y pedir tu gracia y tu perdón para su vida. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén. Jesús está en este sermón, que es un gran sermón, se está identificando como la gran autoridad de la palabra de Dios. Él es la gran autoridad de la palabra de Dios. Esto sería confirmado durante su vida. Habrían personas que lo irían a oírle hablar y regresarían diciendo esto mismo. Nunca hemos oído a nadie hablar como habla este. El otro comentario sería: y la gente se asombraba de sus dichos, porque hablaba como quien tiene autoridad. Cristo aquí se está declarando como la autoridad sobre la palabra de Dios. Por supuesto, va a ser una autoridad sobre todo lo que se diga de la palabra de Dios, sobre todo lo que se enseñe bien y sobre todo lo que se enseña mal, como estuvimos escuchando la semana pasada. Que una gran parte de lo que el Señor le movió a iniciar con estas palabras fue la situación espiritual entre el liderazgo religioso de Israel en su día. Específicamente el liderazgo religioso representado por los escribas y los fariseos. Y aprendíamos que los escribas eran los que elaboraban las enseñanzas y los fariseos eran los que practicaban las enseñanzas. Ahora se suponía que estaban fundamentadas en la ley de Dios. Pero ellos tomaban, como aprendimos la semana pasada, y esto es repaso, si usted no se acuerda, terminando el culto, no ahorita, vaya y repase el sermón de la semana pasada. Porque ahí nos enseñó nuestro hermano Mateo el problema con las tradiciones que estaban enseñando los escribas y fariseos como si fuese la palabra de Dios, como si fuese la ley de Dios. Y esto había convertido a toda la religión que se practicaba en Israel en ese día en un mero cascarón religioso, en un sistema de quehaceres ceremoniales religiosos. Mientras más de esos quehaceres llevabas a cabo, más subías en la escalera religiosa del día de Jesús. Pues Jesús viene a cumplir la ley de Dios, hermanos. Cristo se presenta y es una diferencia y contraste tremendo con todas las autoridades religiosas de su día, todas.
Como aprendíamos esta semana con el hermano Mark Webb, Cristo en su persona, en su forma de vivir y en su enseñanza era una piedra que no cabía en el edificio que ellos estaban construyendo, hablando de la religión judía. Los escribas y los fariseos lo analizaron, lo veían con multitudes, como este sermón, predicando fuera de la sinagoga, no en los atrios del templo. Ya llegaría el momento y Jesús habría ido ya a alguna sinagoga, pero sus grandes mensajes los está dando en lugares que, de acuerdo a la religión, no era ortodoxo. Su audiencia, las personas que iban, no eran los que tenían toda la preparación desde su niñez en las enseñanzas rabínicas de la ley. No. Está llegando gente de todo tipo. Y luego, cuando no estaba en sus sermones, este maestro de la ley de Dios convivía, se relacionaba, y luego vamos a aprender, amaba a personas que la religión de su día ni siquiera se acercaría. No cabía. Iba a ser la piedra desechada por los edificadores. Esto que estamos estudiando aquí era parte de la razón por la que Cristo fue desechado por los líderes de su día. El Sermón del Monte no cuadra con lo que enseñaban los maestros del día de Jesús. Sí podían recitar porciones de la ley de Dios, pero no enseñaban la ley de Dios. Cristo va a mostrar a lo que se refiere. En la última sección estuvimos estudiando que Cristo requiere de los suyos, porque el Sermón del Monte, recuerden, es una presentación más del reino de Dios. Aquí en Mateo, Jesús ha estado ya presentando el reino de Dios a través de sus milagros, a través de sus actos, a través de su propia persona. Él está presentando el reino de Dios. Luego, aquí en el Sermón del Monte, Él da una descripción del reino de Dios y cómo ésta se ve en los que son del reino de Dios, en los que entran en el reino de Dios, en los que ven el reino de Dios. En resumen, en los que creen en Cristo, cómo se ve. Y en las bienaventuranzas en las que empezó este mensaje, estudiamos esas características que Dios produce. Voy a repetir eso, las características que Dios produce en los súbditos del reino. Y vimos esas bienaventuranzas que se observan como resultados de esas características. Y aquí nos encontramos ante el hecho de que sí son obra de Dios, pero son experimentadas por los que son suyos. Y ahí en esas bienaventuranzas pone esas características fundamentales de los que formamos parte del reino de Dios. Y básicamente la enseñanza es, si no está en nosotros esas características, es que todavía estamos viendo al reino por fuera. No estamos adentro, ni está dentro de nosotros el reino, porque ambas cosas son ciertas. Cuando Cristo el Rey está dentro de nosotros, entonces nosotros estamos en el reino de Cristo. Ahora va a aplicar esa enseñanza. Estuvimos viendo que hay 6 cosas que va a tomar Jesús
para enseñar cómo debe ser la acción de sus súbditos en el reino. Ahora necesitamos entender que son 6 ilustraciones de los principios espirituales que ya se presentaron en las bienaventuranzas. Esto es muy importante. No está dando Jesús una nueva lista con 6 leyes o más para observarlas en el reino. El reino de Dios, la iglesia, el nuevo pacto, la familia de Dios. Claro, tenemos sobre nosotros la ley de Cristo, que está fundamentada en la ley de Dios, pero a diferencia de un cumplimiento mecánico, detallista, en forma de listas, como lo estaban haciendo los judíos en tiempos de Jesús, ahora nos regimos por algo mucho más difícil. Es mucho más difícil seguir los principios de la voluntad de Dios que guardar ciertas cosas enlistadas como agradables a Dios. Quiero decir con esto que somos muy dados a listas. ¿No? Ay, a las listas está bien en otras cosas. Hay veces que si no hacemos una lista de lo que tenemos que hacer, adivinen qué pasa. No lo hacemos, ¿no? El problema, a veces nuestra esposa nos da una listita de cosas para hacer. Eso sí lo hacemos, ¿no? Bueno, nos gustan las listas, y especialmente en lo que a Dios se refiere. Sí, aún a nosotros en el nuevo pacto nos gusta convertir en listas de cosas que hacemos y las vamos palomeando, y ya nos sentimos mejor a aplicar el principio de Dios que revela nuestro corazón aún dentro de esa listita que se desaparece cuando vemos la magnitud de lo que Dios nos está pidiendo como sus hijos. Vamos a ver nuestro texto. Dice, y este es el primero de las ilustraciones de estos principios. ¿Sí? Este es el primero. Y sí tiene que ver con algo dicho en la ley de Moisés. O sea, el principio de Dios ahí se encuentra. Pero su explicación y su amplificación y también la corrección a la práctica pervertida religiosa del día de Cristo también es corregido aquí. Ya estudiamos la semana pasada esta expresión, oísteis que fue dicho a los antiguos, y el hermano Matt nos llevó por la serie de estos dichos en el sermón y nos enseñaba que era una fórmula introductoria para la enseñanza que Cristo iba a dar, y que tanto veríamos en ello el error que estaba refutando Cristo en cuanto a la práctica, y ya lo dijimos ahorita, externa de los escribas y fariseos, en contraste con la realidad interna del principio divino que Dios quiere de nosotros. Oísteis que fue dicho. Otra observación de esta frase es la palabra oísteis. Ahora, sabemos que en tiempos de Cristo muchas personas no sabían leer.
y menos de ellos sabían leer hebreo. Los idiomas que abundaban más en tiempo de Cristo, pues era el arameo, el lenguaje común entre los hebreos, y el griego, que era el lenguaje internacional de ese día. Pero los que enseñaban la ley usarían el hebreo, y esto redujo el número de personas quienes lo podían leer. Y estos mismos, que eran pocos los que lo podían leer, eran los que estaban ahora, como aprendimos la semana pasada, dando interpretaciones humanas, externas, religiosas, visibles, de lo que era la ley de Dios. Tal vez alguien esté pensando, pues qué lamentable, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, yo sé de una cultura donde la Biblia se leía en otro idioma y que por años estaba prohibido leerlo en el idioma de las personas para que no leyeran y escucharan la palabra de Dios en su idioma. ¿Y qué creen? Se desarrolló todo un sistema religioso de observancias y ceremonias externas que cumplir. Sí, tomando algo de la palabra de Dios, pero convirtiéndolo en tradición, en religión de hombres. Espero que ya sepan de dónde estoy hablando. Estoy hablando de la práctica de la Iglesia Católica Romana por muchos años de tener la Biblia en latín y prohibir su lectura en el español. Tenemos el caso de un hermano hace años que era hijo de un catequista que le decía: hijo, no leas esa Biblia en español. Estoy hablando de hace muchos años. Le dijo: ¿por qué, papá? Dice: porque si la lees vas a perder a tus dioses. Se refería a sus santos. Pues que se pone a leer, y en Génesis 1 empezó a leer de la creación de Dios. Luego siguió leyendo y llegó a la creación del hombre y vio que Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, y que va y que le pregunta a su papá, después de leer la Biblia: papá, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo es que nosotros hacemos a dioses a nuestra semejanza? Y era el inicio de su peregrinar hasta llegar aquí a Córdoba y conocer el Evangelio acá en el centro educativo. La palabra de Dios es una gran bendición tenerla, hermanos. Es una gran bendición poder leerla. Y es una gran bendición leer y oír la palabra de Dios. Nunca lo subestimemos. Y que no estamos oyendo solamente lo que dijeron otras personas, pero estamos oyendo lo que dijo Dios. Bien importante. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Esto se encuentra en la ley de Moisés: no matarás. ¿Sí? Está en ambos textos donde se recitan los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Pero luego dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. La enseñanza es: no mates porque vas a ir a juicio. Esa es la enseñanza que estaban compartiendo. Cuando en la ley es: no mates porque Dios dice. Punto.
El matar deshonra a Dios. Pero Cristo lo va a llevar mucho más allá de eso. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Cristo dice, el matar tiene su origen en el corazón de la persona. Y efectivamente, el matar es una consecuencia del desarrollo de un pecado en el corazón hasta sus últimas consecuencias. Por eso el apóstol Santiago, cuando habla del pecado, habla de que es un proceso, que está el pecado, pero ese pecado se va desarrollando, va produciendo concupiscencias, y ya luego cuando eso da fruto, tiene un fruto que es la muerte. Yo os digo, dice el Señor, y Él está amplificando la ley de Dios, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, yo ya estaría haciendo mi lista. Le dije que nos gustan las listas. Ya, ok. El primero pues es el más difícil, ¿no? Ese sí como que no cabe bien en la lista. Enojo contra mi hermano, es como que es muy grande. La segunda, decirle necio, bueno, pues me cuido de no usar esa palabra y ya, ¿no? No digo necio y ya me escapé. O peor, no digo fatuo. Fatuo jamás lo digo. Ahí está mi listita. 1, 2, 3. Ya tengo mi lista. Hermanos, Jesús no nos está dando una nueva lista. Cristo nos está enseñando que en su reino el pecado que produce todo esto es lo que tiene que atacarse en nuestro corazón. El enojo, la ira, es la raíz pecaminosa que contamina nuestras vidas y que si se va sin freno puede llegar hasta matar. Pero Cristo aquí está aclarando que aún la ley de Dios del Antiguo Testamento lo que estaba buscando no era solo el que no se derramara sangre, sino que estaba buscando que se amara al prójimo. Estaba buscando que se honrara a Dios. Y así como en días de Jesús, nosotros también podemos estar tomando esto como una nueva lista. Y es increíble, hay personas que toman el Sermón del Monte porque les gusta los consejos morales del sermón y hacen lista de estas cosas. Yo lo hice un poquito irónicamente hace un momento, pero en serio hacen su lista y piensan que están agradando a Dios, aunque no creen, escuchen bien esto, que Cristo es el Salvador y que dio su vida y su sangre en propiciación por nuestros pecados. Pero sí, el Sermón del Monte es hermoso y vamos a seguirlo como una regla de vida. ¿Saben qué? Es lo mismo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Cristo nos está llamando a una vida en donde la raíz de las cosas es lo importante. Está diciendo que en su reino, si en nosotros no hay esta nueva vida, este nuevo orden, este nuevo rey,
que nos manda no a solo no matar, sino a evitar el principio espiritual maligno, que es el origen del matar, el odio. Algunos no matamos y no hacemos alguna de las otras cosas que Cristo va a mencionar. Como dice mi papá, no las hacemos por 5 razones. Yo no sé si ustedes hoy en día conocen esa expresión, pero mi papá tenía esa expresión. No lo hacemos por 5 razones. Nos da miedo. El sentir en el corazón está. El odio está. El enojo está. Pero bueno, seguimos viendo lo que dice el pasaje. Puedo ir al juicio, me pueden llevar al concilio, o puedo terminar en otro lado. No, por eso no lo hago. Esto y otras cosas. Creemos que con eso vamos a impresionar a Cristo, que escudriña los corazones, hermanos. No le impresionamos ni tantito, vaya. No mataste, felicidades. Pero sabes que el potencial que hay en tu corazón lo apuñaleaste 10 veces. Y a la mejor lo matamos de otras maneras. Podemos asesinar su reputación, podemos asesinar su popularidad, podemos asesinar sus relaciones. Santiago habla mucho del daño que podemos hacer con nuestra lengua, que es mortal. Pues Cristo se va a lo que mueve la lengua. ¿Saben ustedes qué mueve la lengua? El corazón. Vamos a ver un texto. Mateo 15. El versículo 17 dice, Mateo 15, 17 dice: ¿no entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina? Está hablando de ceremonias y comidas y cosas así. Vean el versículo 18. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Está claro que está hablando espiritualmente, está combinando la ceremonia, que es símbolo, con la realidad espiritual adentro de una persona. Está diciendo de la boca, lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso es como si hubiese entrado algo contaminante al hombre. No una comida prohibida en el Antiguo Testamento o una cosa de esas, sino la acción en nuestra vida. Vean el versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y vean cuál es el primero que menciona aquí. Es nuestro tema de hoy, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cuáles? Los homicidios. ¿En cuál estamos ahorita nosotros viendo? No. Matarás. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas que tienen relación con la ley de Dios. El problema es el problema del corazón. A Cristo no le importan las vestimentas farisaicas. A Cristo tampoco le importa que si está
comiendo algo o no comiendo algo, o cómo lo está comiendo. Cristo ha llegado para llevar todo hacia adelante en lo que es el verdadero reino de Dios, y tiene que ver con el corazón renovado de la persona. Otra vez ahí en nuestro texto, en Mateo 5, dice el Señor: no matarás. Luego dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí tenemos repetida la frase, por un lado, que era enseñado con lo que ahora está enseñando Cristo. Y esto de ser culpable de juicio en el tiempo de Cristo era el equivalente a ser llevado ante un magistrado, a un tribuno, alguien que pudiera resolver el daño que habías ocasionado a tu hermano. En el caso de un homicidio, pues los familiares podían llevar a la persona ante el tribuno. Pero Cristo está diciendo: oye, si te enojas con tu hermano, es como si tuviesen derecho para llevarte ante el tribuno, ante la primera instancia. Luego dice: y cualquiera que diga necio a su hermano. En el hebreo, esta palabra es raka. Algunas traducciones lo ponen, lo transliteran directamente. Necio a su hermano. Nuevamente, no es tanto la palabra, es la intención de la palabra. Es la actitud del corazón que está haciendo que surja esa palabra. No importa la palabra. Bueno, hay veces que sí importa, pero nosotros podemos decir una palabra que escrita se ve muy bien, pero la podemos decir con un sentir que mata. Por ejemplo, pero sí son buenos, ¿eh? ¿Qué dije? Dije que son buenos, pero la manera en que lo dije indica todo lo contrario. El sentir con lo que dije. O si quieres decir que alguien es un tonto, a veces dices lo contrario: pero sí es un genio, ¿verdad? No es tanto la palabra, hermanos. No es tanto el que digas necio a tu hermano. El que lo menosprecies es el problema, porque eso viene del enojo y la ira en tu corazón y del orgullo y de la soberbia. Por eso lo estás menospreciando. Dice Cristo: eso merece castigo. Es lo que está diciendo nuestro Rey. Esas actitudes no van conmigo. Y otra vez más, el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Algunos ven como que hay un crecimiento en las palabras que se dicen, pero nuevamente realmente no es la palabra. El problema es la persistencia en la actividad del corazón contra tu hermano. Dice Cristo: si persistes en eso, habrá consecuencias. Órale. ¿Cómo que consecuencias? Hermanos, si ya no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Ya lo que haga ahora ya no importa, ya Cristo pagó todo, yo ya no pasa nada. No es lo que estamos aprendiendo aquí, y tampoco es la enseñanza de los apóstoles. Lo que hacemos importa.
Sí, amados hermanos. El apóstol Pablo habló de que tenemos que dar cuenta. Santiago habla de que el juez está a la puerta. El apóstol Pedro dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. ¿Sí? No solo lo dice aquí el Señor Jesucristo, pero sus apóstoles. Y no he mencionado al más duro de todos todavía. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Qué hay con nuestros corazones? ¿Qué hay aquí? Lo que está enseñando nuestro Señor. ¿Qué hay con nuestras relaciones? Los escribas y los fariseos, como en la parábola del buen samaritano, podían ver a alguien ahí, uno de sus paisanos, tirado y pasarse y seguir con su vida como si nada. O aún peor, podían ver a algún familiar suyo, en particular a sus padres, en muy mal estado. Decir, no me importa. O podían tener una discusión, un pleito, mientras no mataran a alguien, y llegar como si nada al templo, presentar sus sacrificios, llegar ante el altar y hacer sus oraciones. Dios ya había hablado de esto en el Antiguo Testamento. Hubieron muchas ocasiones que por la mala relación entre el pueblo, por la injusticia que había el uno contra el otro, por las maldades que se hacían el uno al otro, Dios decía, ya no quiero más de sus acciones religiosas. Como le dijo a ese rey, ¿no sabes que Dios se complace más en misericordia que en el holocausto y las víctimas? Amós, el profeta, diría, mas corra la justicia como río, porque no quiero escuchar sus cantos, no quiero recibir sus diezmos, ya no quiero saber nada. Mientras su relación entre ustedes está mal conmigo. Cristo eso está diciendo. También en mi reino hay consecuencias por ir en contra del corazón de Dios. Es un asunto de corazón. Por ir en contra del corazón de Cristo. Ahí están las expresiones. Ahí están las diferentes cosas que podrían pasar. Uno, ya dijimos, era ir ante el tribuno. Otro era ser llevado hasta ante el mismo Sanedrín. Olvídate, de ahí no te escapas. El concilio, es la palabra que se traduce Sanedrín. No, los mismos que mandaron a morir a Cristo, esos, no, te agarran, dice Cristo, si sigues en esta actitud, pero aún peor, dice, y el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Literalmente traducido, esto será echado en el Gehenna. Ahí fuera de Jerusalén había un valle del hijo de Hinón, el valle de Ben-Hinón, y esto se tradujo al valle de Gehenna. Era un lugar donde quemaban cuerpos, era como un crematorio. En ese lugar, en años atrás en la historia de Israel, había sido un lugar de prácticas paganas, sacrificios de humanos, perversiones de todo tipo. Y entonces un rey de Israel, para deshonrar aquel lugar de las prácticas paganas, lo empezó a usar como un lugar
de crematorio para enemigos y cosas así. Y ya en tiempos de Cristo, pues era como el basurero municipal, siempre quemando, siempre ardiendo. El valle de Beninón, el valle de Gehenna. Dice, si persistes en eso, vas a terminar en el mismo infierno. Ese lugar se usó para ilustrar lo que es el juicio eterno. Habrá consecuencias. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, esto implica que tú hiciste algo por lo cual tu hermano tiene algo contra ti. El problema en la relación lo has ocasionado por alguna cosa, por comisión o por omisión. Dice, si estás en esa situación, estando en el templo y a punto de presentar tu sacrificio. Sí, todavía estaba funcionando el templo con sus sacrificios, hasta donde sabemos. Cristo también hacía todo correspondiente a lo que aún estaba practicándose, aunque Él venía a ser el sacrificio final de todos los sacrificios. Dice, pero si estando ahí te acuerdas que tienes un problema con tu relación con tu hermano, no le sigas. Ve y arregla tu problema. Es una gran enseñanza. Si somos del reino de Dios, si estamos con la mente y el corazón de Cristo, si queremos seguir con las indicaciones del reino de Dios, no podemos vivir con resentimiento contra nuestros hermanos. El rey lo dice. No podemos venir aquí domingo tras domingo. Sí podemos, pero no debemos. No podemos cantar, no podemos predicar, no podemos hacer cualquiera de las otras cosas. Sí podemos, pero serán cosas mecánicas, externas, religiosas, si nuestro corazón está mal con nuestro hermano. Va a haber consecuencias, eso ya lo vimos, pero también hay obstáculos para cualquier cosa que queramos hacer con Dios. Dice, deja ahí tu ofrenda en el altar, ve y arregla tu problema. Hermanos, este es uno de los grandes propósitos de la mesa del Señor. El apóstol Pablo nos lleva a entender que cuando observamos esa ceremonia, es un rito ordenado por Cristo para los de su reino en el nuevo pacto, pero dice que debemos de examinarnos a nosotros y discernir el cuerpo de Cristo. Esto significa ver cómo está mi relación con mis hermanos. No está preguntando Cristo si mataste a alguien. Está preguntando de tu relación y de mi relación con mis hermanos. Que si eso está mal, no debo buscar adorar a Dios, porque soy igualito que los judíos del Antiguo Testamento, que estaban lejos de Dios. Dices, ¿a poco eso puede ser ahora en el nuevo pacto? Pues es lo que aquí estamos aprendiendo. El corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que buscar que el corazón de Cristo sea lo que nos motive en todo. Y cuando hay cosas como estas
que son obstáculos, tenemos que buscar arreglarlas. Es lo que hemos dicho en nuestras recomendaciones en la mesa del Señor. Si alguien está viviendo en pecado, si alguien tiene un problema con un hermano, si alguien está en una situación que requiere de arrepentimiento y perdón y confesión, que lo haga, para que pueda participar de la mesa del Señor con gozo y que sea en verdad de adoración a Dios su acción. Noten que dijo: deja ahí tu ofrenda, no llévatela, déjala porque vas a regresar. Sí, muchos cuando tienen un problema con otro hermano se van, no regresan, agarran de pretexto su problema o la terquedad del hermano como para ya no buscar el servicio del Señor y estar en el culto del Señor. Eso es un grave error, no es lo que está enseñando el Señor. Dice: ve y arréglalo. Ahora hay algunas situaciones donde ya no se puede arreglar por tal vez la persona está distante. Bueno, pues un correo, un mensaje, una llamada, por tu parte, busca arreglarlo. Si la persona ya falleció, quiere Dios que no pase eso, pero si ya falleció esa persona, entender que en la providencia de Dios ya no fue posible, pero que tu corazón ya está bien ante Dios. El Señor Jesucristo está empezando con las aplicaciones prácticas de lo que son los principios de su reino, con lo más fundamental en su reino, que es la relación entre los hermanos. Dice: déjalo ahí, reconcíliate primero con tu hermano y oye, y entonces ven, no te quedes, ven y presenta tu ofrenda. Tan importante es que vayamos como que vengamos, que busquemos servir al Señor. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ha habido muchas diferentes ideas de quién es exactamente el adversario en este versículo. Sabemos que nuestro enemigo, el diablo, recibe ese nombre, adversario, pero aquí en nuestro contexto no es tan claro en cuanto a quién se está refiriendo. Es verdad que nuestro enemigo nos acusa ante Dios, el acusador de los hermanos. La sangre de Cristo paga por todas las acusaciones que Él presente, mas sin embargo sigue acusando. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Esto está en relación con el arreglar la relación con el hermano. Ciertamente hay algo contra nosotros. El enemigo quisiera que permanecieran así las cosas. Relaciones rotas son su especialidad. ¿Sí? El enemigo vino para matar y destruir y para sembrar odio y mentiras y calumnias y todo eso. Le fascina tener peleado a los hermanos. Dios busca unidad entre los hermanos. Cristo busca amor entre los hermanos. No solo que no nos matemos físicamente, y tampoco no solo que nos matemos con palabras, y tampoco no solo que nos digamos cosas ofensivas, ni que no, está buscando más que eso, está buscando que haya amor entre nosotros. Pero si estamos en pecado, si estamos en ofensa a nuestro hermano, tenemos un problema con nuestro hermano y tenemos un problema con Dios y tenemos un problema con la ley de Cristo.
Lo que está diciendo, reconócelo. Ponte de acuerdo con Él, con esto que tú tienes contrario. Ya sea que el enemigo te esté diciendo, ¿sabes qué? Eres un mal hermano. Eres irremediable. Tu relación con tu hermano apesta. Si se toma desde esa perspectiva, decir, tienes razón, así soy, pero por la gracia de Dios seré diferente. Si es ante la ley de Cristo, que en esto nos trae convicción, porque espiritualmente en este principio le estamos siendo ofensivos a Dios, decimos, Señor, tú tienes razón, perdóname. Estoy de acuerdo con lo que tú dices de mí y lo quiero arreglar. Lo quiero arreglar. Ponte de acuerdo con Él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Realmente todo esto es una figura, hermanos. Por supuesto que si alguien ofendía a su hermano y que era digno de una cuestión legal, podría terminar en la cárcel, como dice aquí. Especialmente si hubo un asesinato o un intento de asesinato o una defraudación o alguna otra cosa. Cualquiera de esas acciones externas que revelan realmente el problema interno del corazón. Dice, por supuesto que eso puede derivar en consecuencias como la cárcel, de la cual en tiempos de Jesús pues no saldrían, más si era una deuda económica. Ahí se quedaban, a menos de que vinieran los familiares y aportaran lo defraudado hasta que pagues el último céntimo. Debo decir que esto no es en ninguna manera una indicación de que podamos pagar por nuestros pecados nosotros mismos. Esta es una ilustración, amados hermanos. No enseña ningún lugar como equivocadamente en años atrás enseñaba la religión popular que hay un lugar donde pagas, donde purgas. No existe tal cosa. La Escritura no lo enseña. Para pagar los pecados solo hay un lugar, y es en la cruz de Cristo, y quien no esté ahí pagará en el infierno. Esta ilustración final de esta sección, al igual que la ilustración anterior del concilio, del magistrado, del concilio y del Gehenna, estas son figuras para hablar de las ciertas consecuencias para un corazón maligno. Dices, ¿un corazón maligno? Les dije que iba a dejar uno, el más fuerte, para el final. Vamos a leer primero Juan 13. Versículos 34 versículo 34, Juan 13, versículo 34 y 35. Es nuestro Señor aquí hablando a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Yo pensé que era por mantener proclamado bien la doctrina de Cristo, o en el poder predicar bien, o el poder tocar bien.
O el poder participar en la mesa del Señor, bien. No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con los otros. Siguiendo con este apóstol, pero ahora en Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a empezar con el capítulo 3. Versículo 14. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Otra forma de decir esto sería: nosotros sabemos si somos salvos o no. O en lenguaje que está usando Cristo ahorita, nosotros sabemos si somos del reino de Dios o no en esto. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. Aquí Cristo está hablando a través de su discípulo amado. Este discípulo cachó bien todo esto. Y el Espíritu de Cristo que está en él, haciéndole escribir estas palabras, está amplificando aún más la ley de Dios de no matarás. Y mostrando su relación con el amor a Dios y el amor al hermano o al prójimo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece, ahí está el mandamiento. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué? Es homicida. Sabemos de dónde está hablando Juan. Está totalmente conectado con el Sermón del Monte. Es homicida, aunque no lo haya matado con sus manos. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Puede parecer que tiene vida, pero no la tiene. No podemos evitar de leer esto. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y luego sigue en una descripción práctica de cómo llevar a cabo esto con nuestros hermanos en necesidad. Pero el fundamento de todo esto es amor. Cristo está enseñando que tenemos que ir mucho más allá que detenernos en la agresividad física contra nuestro hermano y magnificar la ley, amando a Dios, amando a nuestro hermano. Unos pasajes más. Primera de Juan 3, ahí mismo donde estamos, un poquito más adelante, en nuestro texto, 3:10, Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quiénes? Los hijos del diablo. Todo aquel que no hace, ¿qué? Justicia. Si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y los fariseos. Es una justicia que está obrando por amor, por supuesto que es muchísimo mayor. Y es algo en nosotros, Por supuesto, producido por el Espíritu de Dios en nosotros, pero se expresa a través de nosotros. Ya aprendimos en nuestra introducción a esta sección sobre la justicia de Cristo que nos es imputada para salvación,
cómo su sangre ante Dios es la que paga por nuestros pecados. Pero donde Cristo ha pagado por los pecados, Él imparte su justicia, la justicia impartida. Y el Sermón del Monte tiene que ver mayormente con la justicia impartida de Cristo. Cristo está diciendo: yo quiero ver estas cosas en sus vidas. Yo me quiero ver, dice Cristo, en ustedes. Lo que me ven hacer a mí, eso quiero que hagan. Primera de Juan 4, siguiente capítulo, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el 8 tiene que ver con lo que estamos viendo. El que no ama, el que quiere matar a su hermano, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En nuestro sermón, ¿quién está hablando, hermanos? Dijimos al principio, la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo va a vivir. Nos va a decir Pedro que cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa a Dios. Fue llevado como oveja al matadero por nosotros y no abrió su boca. Por eso Él nos puede decir esto. Por eso Él nos puede exigir esto. Y por eso debemos nosotros querer ser esto. Como les dije, son pasajes difíciles. Ahí mismo en Primera de Juan 4, seguimos viendo en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos cómo debe funcionar ese amor. Es buscar el bienestar de la persona amada sin importar sus reacciones o consecuencias. Porque esto lo hizo Dios cuando éramos sus enemigos. Nos amó y se entregó por nosotros. Eso viene un poco más adelante en el Sermón del Monte, el amor a nuestros enemigos. Pero la base y la autoridad para decir estas cosas del Sermón del Monte las tiene Cristo, porque Él las hizo, y a Él sea gloria, hermanos. Y seamos, por su gracia, imitadores de Cristo. Amados, versículo 11, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice Juan? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. El versículo 12 nos va a decir que este es el testimonio más importante que podemos dar. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, y por consecuencia las personas verán a Dios en nosotros. En nuestro amor los unos por los otros. No en nuestra religiosidad, no en nuestras capacidades, en el cumplir
con la ley real: el amar a Dios y a nuestro hermano. Primera de Juan 5, versículo 1. Primera de Juan 5:1, a la vuelta. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Crees que Jesús es el Cristo? Yo espero que sí. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿sí?, el que te dio vida, si amas al que te dio vida, vean lo que dice: ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, tus hermanos. O sea, aquí está estableciendo una lógica de esas que nos da totalmente, no te puedes escapar. Si dices que crees en Cristo, tienes que amar a los que creen en Cristo. Por supuesto que debemos de amar a todos, pero en donde se manifiesta más es en la familia de Dios. En esto, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ya estamos oyendo los mandamientos de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles mandamientos? Pues amar a Dios y amar a nuestro hermano. Eso es lo que quiere Dios. Pablo dice a Tito o a Timoteo, no recuerdo cuál de los dos ahorita, que él quiere que en el servicio los hombres estén adorando a Dios, levantando sus manos sin ira, sin contiendas, sin disensiones. O sea, con amor. Las consecuencias. Bueno, hay muchas. Si en verdad somos del reino de Dios, estaremos perdiendo muchas cosas en nuestras vidas aquí con el Señor si no amamos a nuestro hermano. Oportunidades para servir a Dios, estaremos perdiendo eficacia en nuestro evangelizar. Nuestras oraciones estarán estorbadas porque el amar al hermano incluye nuestros cónyuges, nuestros hijos, a todos en la familia de Dios. Nuestras oraciones pueden tener estorbo. Pero si esta es una característica de vida, si no podemos reaccionar ante este pecado y lo que la palabra de Dios nos enseña, y si permanece una raíz de amargura, habla Hebreos, en nuestro corazón, puede ser evidencia de que somos personas que hemos conocido externamente del Evangelio de Cristo, pero que en realidad siempre hemos estado afuera de la familia de Dios. Puede ser testimonio de que en realidad no somos de Cristo. Y las consecuencias, como dice el Señor en el sermón, son seguras. No debemos de engañarnos. Dios no puede ser burlado. Si el aborrecer a tu hermano no te causa ningún problema espiritual, ni aún oyendo ahora la palabra de Dios,
Necesitas pedir que Dios haga una obra en tu corazón. Y si al escuchar estas cosas Dios te hace recordar alguna situación o alguna cosa que necesitas, por decir, entre comillas, pagar, no ante Dios, pero sí resolverla, arreglarla en lo que está en tus posibilidades, con la gracia y la ayuda de Dios, para tener esa paz y esa bendición y dar ese testimonio también de que eres de Cristo y de que así como Él amó a pesar de las reacciones, tú también vas a amar. Pídele a Dios que te ayude. La enseñanza aquí es que amemos lo que Cristo ama a nuestros hermanos y aborrezcamos lo que Cristo aborrece. ¿Sí? Hay un lugar para la ira contra el pecado, contra el mal. La de nosotros 99.99 veces de 100 no es que estemos airados por el mal, es por un problema maligno en nuestro corazón contra nuestro hermano. Airaos, pero no pequéis. A eso se refiere esa palabra. Debe de disgustarnos el mal como al Señor, pero Él dio su vida por los pecadores. Nuestras vidas son de Él. Que Dios nos ayude, hermanos, que nos dé gracia para entender y podemos ver cómo lo que dice Cristo está infinitamente superior a todo lo que estaban enseñando en sus días. Pero es nuestra bendita realidad como hijos de Dios. Por eso podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para esto, para amar a mi hermano. Que el Señor reciba gloria, que Él nos ayude.